Bienvenido a todos y a todas quienes se interesan en las mujeres y nos acompañan hoy. Me corresponde presentar el primer panel, Las mujeres en la política como fuerza para enfrentar la corrupción. La corrupción roba el trabajo de las familias y aumenta la pobreza. Las mujeres pueden ser poderosas para luchar contra esta maldad que es un cáncer contra nuestras libertades. Para nosotros es un honor estar con ustedes y poder de alguna manera dislucidar cómo las mujeres pueden aportar a esta gran temática. El modo de operar de este panel es de 10 minutos por cada una de las expositoras, luego una ronda de 5 minutos y al final tendremos preguntas, que también les invitamos a que puedan enviar las suyas al chat. Presentamos a nuestro panel. Lorena Ríos Cuellar nació en Cúcuta, Colombia, abogada, especialista en Derecho Ambiental y magíster en Derecho Administrativo. Es senadora de la República por el Partido de Colombia Justa Libre. Experiencia en el servicio público y privado por 22 años, pero lidera 12 comisiones en el Senado de la República de Colombia, todas relacionadas con causas sociales y participación. También estará con nosotros Ivette García González, nacida en La Habana, Cuba, doctora en Ciencias Históricas y máster en Estudios Interdisciplinarios sobre América Latina, el Caribe y Cuba, de la Universidad de La Habana. Académica de la Universidad de La Habana y escritora, fue vicerrectora de investigaciones del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García en Cuba. Y por último nos acompaña Andrea Ojeda Miranda, quien nació en Concepción, Chile. Es ingeniera comercial de la Universidad Gabriela Mistral y magíster en gerencias políticas públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fue subdirectora del Instituto Libertad y ex asesora del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Es académica y exdirectora de la Universidad Iberoamericana, actual vicepresidenta y encargada de asuntos internacionales del Partido Político de Renovación Nacional de Chile. A su vez, es la primera mujer chilena vicepresidenta de la Unión de Partidos Políticos Latinoamericanos, UPLA. Además, es la presidenta del comité de la organización de esta conferencia continental, Mujeres, Inspiración y Guías para el Futuro. Me corresponde moderar e iniciar este panel. Les repito el nombre, Las mujeres en la política como fuerza para enfrentar la corrupción. Mi nombre es Patricia Alringo, soy de Santiago de Chile, periodista y licenciada en Comunicación Social, magíster en Comunicación y Marketing Estratégico y secretaria general de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas de Chile. Hechas las presentaciones, damos inicio a sus 10 minutos a la senadora Lorena Ríos de Colombia. Muy buenas tardes a todas. Gracias, Patricia. Un abrazo a Ivette y Andrea, que van a estar compartiendo panel junto conmigo. También agradecer especialmente a Paola Onzaga y a Nivia Piso por permitirme también esta invitación a GP Women y pues también compartir la experiencia. Tengo problemas con la cámara, de verdad muy complacida de estar acá. Yo, como lo manifestaban en la presentación de mi currículum, también soy la primera mujer congresista electa en mi partido político. Mi partido político, Colombia Justa Libre, ya tuvo un periodo legislativo, 2018-2022, no había sido ninguna de las mujeres elegida, habían sido elegidos 4 colegas, 4 hombres. En esta legislatura fui la única elegida y fui la primera mujer del partido que es elegida en el Congreso de la República. Y en este proceso quiero también compartir a ustedes algunas reflexiones y buenas prácticas que también se suman, a las cuales se suman la experiencia de 22 años en el gobierno nacional, en el cual en los últimos 2 gobiernos, llamémoslo con líneas ideológicas diferentes, el gobierno de Juan Manuel Santos del año 2014 a 2018 y el gobierno de Iván Duque del 2018 al 2022, fui una funcionaria de alto gobierno responsable de formular la primera política pública nacional de libertad religiosa y de cultos en el país, que también me permitió tener un relacionamiento con todas las comunidades y sectores y actores de los distintos territorios de mi país y también conocer no solo la importancia de la visibilización, el empoderamiento y la participación de la mujer en las tomas de decisión, sino comprender también
las necesidades puntuales que vivimos en un país como Colombia, parte de América Latina, y que también evidencian los aspectos de crecimiento de corrupción, la falta de reconocimiento de la institucionalidad en varias instancias del Estado e incluso la necesaria apuesta por seguir educando y formando a nuestras mujeres, a nuestras comunidades sobre su rol fundamental en la transformación no solo de las políticas, sino también en la transformación de los contextos sociales. Traigo unas cifras específicamente del año pasado, donde Transparencia Internacional señalaba que Colombia obtuvo 39 puntos sobre 100 en el índice de percepción de corrupción. Nosotros estábamos antes en el puesto 91, bajamos 3 puntos al puesto 87, pero de 180 países, Colombia está en el puesto 87, con los países con más altos índices de corrupción. Y esto no ha mejorado. En los últimos 10 años, la última década, es lo que ha evidenciado cada una de las acciones, y también es un reto, por ejemplo, en mi caso, como mujer legisladora, una legisladora, el también acompañar acciones para que podamos nosotros prevenir procesos de cambio y transformación en esta dinámica. Por eso muy honrosa y agradecida, muy honrada y agradecida de estar acá, porque creo que los diálogos, los encuentros, el intercambio de experiencias, el también comprender otras, llamémoslo, acciones y buenas prácticas en países vecinos, países hermanos, también nos permite no solo ir creciendo como mujeres, en este caso que me corresponde en el panel, en ese rol y en esa estrategia puntual de ser incidentes e incluso tener en la participación política voz de incidencia en las tomas de decisiones, pero también voz de incidencia en la construcción de estrategias de transformación en los diferentes, también las problemáticas que nosotros prioricemos específicamente. Yo quiero decirles a ustedes que dentro de lo que yo puedo, desde mi experiencia de 22 años, no solo en el gobierno nacional, en Colombia se habla departamental y municipal, que son los diferentes niveles de gobierno, y también en la participación en programas y procesos de cooperación internacional, construcción de redes, sobre todo en el rol que tuve casi 10 años en el gobierno nacional de construir redes internacionales en defensa de la familia, la libertad religiosa, me permitió comprender que la construcción de este tipo de escenarios como hoy, o los que se vienen incluso desarrollando por GPW, es muy necesario para también nosotros avanzar, no solo en aquellos aspectos que podemos tocar dentro de nuestras legislaciones y gobiernos locales y nacionales, sino también en formar redes internacionales que sé que ya están consolidadas, pero que permite ir abordando temáticas que incluso se vuelven más actuales para la misma situación transicional de gobiernos que estamos viviendo nosotros en este tiempo en América Latina. Y creo que cuando hablaban, yo previo a las presentaciones sé que está nuestra compañera de Cuba, cuando estaba hablando la compañera de Cuba, que es escritora y que le interesaba más que saliera públicamente, que es una mujer escritora, yo creo que aquí nosotras también tenemos un rol y una responsabilidad, y en poder dejar legados, poder dejar insumos que también permita a todas las mujeres, en todos los roles, en todos los escenarios, en todas las instancias, podernos conectar para lograr mejores resultados. Lo decían las anteriores intervinientes, tenemos una sensibilidad que es propia de nuestra naturaleza humana, y esa sensibilidad siempre nos ha llevado a que seamos mucho más asertivas en el momento de acompañar todas las iniciativas de transformación y cambios de naturaleza social. Por eso desde el Congreso de la República, desde el mismo momento en que yo me posesiono, lo primero que solicité a los colegas del Congreso era ser parte de unas comisiones muy puntuales. En el Congreso hay más de 30 comisiones y yo estoy en ese momento en 12, participando activamente y de manera estratégica y con incidencia específica en la consolidación, no solo en la participación, en el liderazgo como mujer, como rol de mujer, y también en las causas sociales que considero dentro de mi priorización, que deben ser abordadas y en las cuales estoy generando todas las articulaciones respectivas para lograr su fin. Estoy en la Comisión Legal de la Mujer, yo voy a ser miembro de la mesa directiva, voy a ser presidenta de esta comisión del Congreso en 2 años, en 1 año y medio, que empieza la tercera legislatura. Voy también, en este momento coordino la Comisión de Infancia y Adolescencia,
movilizando toda la garantía de derechos de nuestros niños, infantes y adolescentes en el país. También coordino la comisión del Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre, que no solo va atacando la malnutrición infantil, sino también todas las políticas agrarias, agrícolas y también de consolidación de políticas frente a la agricultura y el alimento, la alimentación y la seguridad alimentaria en mi país, como parte también de las apuestas que tiene el plan de desarrollo en Colombia, que se acaba de aprobar hace 2 semanas en mi país y que tendrá una ejecución de 4 años que redundará y marcará la hoja de ruta para los entes territoriales en mi país. También estoy trabajando en la Comisión de Vida, Familia, Libertad Religiosa, en la Comisión de Paz y Reconciliación, en la Comisión de Acompañamiento a la Fuerza Pública de mi país, en la Comisión Binacional por la apertura de la problemática colombo-venezolana, porque yo soy, como nací en Cúcuta, como decían en la presentación de mi biografía, yo soy una mujer que nació en una ciudad de frontera y conozco de primera mano todo el problema migratorio que ha tenido la afluencia venezolana o de los migrantes del país hermano en Colombia. Y en esa dinámica he venido trabajando de manera muy estratégica, guiando la agenda legislativa con estas causas sociales, porque yo estoy convencida que las mujeres tenemos la capacidad de ser un contrapeso político en todas las democracias, y en este caso, en la democracia de mi país. Tenemos la capacidad de generar dentro de los tácticas como la rendición de cuentas, actuar con transparencia para también ir generando acciones que permitan frenar la cultura de corrupción que en forma desafortunada ha estado instalada en nuestros países de América Latina por décadas. Y creo que ahí tenemos un reto fundamental como mujeres, es tener la claridad y la conciencia de que somos un contrapeso, en este caso en la política, para que nuestra participación no simplemente sea llegar, no simplemente sea contar con un grupo que acompaña para lograr un escaño, llamémoslo una curul, sino también que la llegada tiene que cumplir una agenda muy establecida, y escenarios como estos nos permite ir fortaleciendo los lineamientos de las agendas que tienen que ser reales, no supuestos, no sueños, sino que tienen que ser construidos, consolidados y que también sean ejecutados por parte de nosotras, quienes estamos en ese rol, porque estamos en diferentes roles. Las que estamos en ese rol, saber llevar la voz, saber tener la narrativa correcta, saber tener las instancias correctas para poder incidir en estos escenarios. Es importante recuperar la confianza en las instituciones. Es importante también permitir la participación pública, tener un parlamento abierto. Es lo que yo he tratado de hacer. Genero audiencias públicas, que participe la comunidad, la ciudadanía, que expresen, que entiendan que tienen un escenario para poder plantear. Estoy en este momento en mi país, les cuento como una anécdota, tenemos un COMPES, una política social, política económica y social, un COMPES, que es el COMPES 4080 de abril del año pasado, y es el COMPES, es el último COMPES para la equidad de género en mi país, y fortalece la participación, fortalece la formación y el emprendimiento. Y estoy llevando los lineamientos de este COMPES tal vez a grupos y focos de mujeres que no usualmente están en esta dinámica. Yo soy mujer de fe, yo soy mujer cristiana. En el caso de los grupos de mujeres de fe, muy pocas tienen conexión con estas dinámicas. Las estoy inmersando en la importancia de capacitarse en esa voz política, en esa voz democrática, frente a lo que es el COMPES 4080, a la mujer rural, a todas las mujeres. Hay unos grupos de mujeres que han estado como muy aisladas de estas dinámicas, y yo creo que si nosotros queremos avanzar en estas políticas de mujeres desde el legislativo, tenemos que escuchar la voz de todas las mujeres. Esto no es exclusivo de las que más han estado debatiendo y discutiendo. Esto debe ser una inclusión de todas aquellas que también juegan un papel y rol determinante en la transformación de sus comunidades, porque se convierten en actores estratégicas y movilizadoras de sus comunidades, y muchas veces esos liderazgos están perdiendo un alcance mucho mayor porque no tienen las herramientas y los conocimientos correctos en su momento. Por eso yo hoy traigo llamémoslo tres apuestas con esta oportunidad de GP Woman. Primero, no tengamos miedo a enfrentar temas complejos de política, como los presupuestos políticos, las relaciones internacionales o temas de seguridad. Tal vez siempre nos caracterizan en estar en los temas más blandos, en los temas más suaves, muchas veces nos rotulan
nos rotulan, la madre, la esposa, que son roles claves que tenemos nosotros, o las que no tienen voz fuerte para hablar, las que no tienen ese ímpetu para levantarse a decir propuestas e incluso a pronunciarse en contra y denunciar proféticamente. Lo hablo como mujer de fe, o denunciar públicamente aquello que no esté correcto. Pero nosotros tenemos que perder el miedo y empezar a entrar en esos escenarios. Yo lo estoy haciendo. Cuando me invitan a ser parte de la comisión del Senado para Pro Fuerza Pública, son todas las fuerzas militares. De verdad, en mi mundo y en mi diálogo no es un tema que sea normal y coherente. Hay compañeros, hay colegas del Senado que viven en esa función. Esa no es la mía, pero ha sido un reto sentarme a entender, sentarme a comprender también cómo desde lo que yo soy, desde mis conocimientos, desde mis fortalezas, puedo también ayudar a complementar e impulsar acción en ese tipo de temáticas. Y creo que nosotros tenemos que tomar el reto de meternos allí, y vuelvo a decir, no solo es estar en esos escenarios que se abren las puertas para que esté la voz de la mujer, sino también fortalecer espacios como hoy, como estos espacios y las redes como GPW, porque eso nos permite a nosotros también conocer experiencias, narrativas, contextos, argumentos que también nos permite aportar de manera certera. Yo estoy convencida que cuando estamos en los lugares no es para aprender ni para perder tiempo. Estamos en los lugares para aportar y dar lo mejor en su momento. ¿Dará fruto o no? Será otra situación, pero nuestra responsabilidad no es esperar a aprender, sino llegar a aprovechar, y los temas en donde estamos nosotros, dejar por lo menos los cimientos para que empiecen a crecer iniciativas, programas y acciones en mediano y largo plazo. Tampoco tenemos que tener miedo a ensayar, a querer probar cosas distintas e innovar. Definitivamente nosotros tenemos en estas últimas décadas unas oportunidades muy valiosas, y es que, por lo menos en mi país, en el Congreso hoy, somos el Estamos en el tiempo, 31%, senadora. ya, somos mujeres, y hay que aprovechar ese espacio de ser mujeres allí. Y por último, tenemos que liderar y gobernar de manera responsable y fortalecer la institucionalidad. Creo que en esos elementos va muy ligado a lo que somos como mujeres, que los valores y principios y que fundamentan, llamémosla nuestra identidad, también reflejen nuestro accionar en el escenario donde nos corresponda. Dios les bendiga mucho y de verdad muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias, senadora. Bien, le damos sus 10 minutos a Ivette García de Cuba. Ok, muchas gracias. Bueno, y aprovecho para saludar a todos los que no nos vimos, a los participantes y a los organizadores, agradecerles la oportunidad, la invitación de participar en este evento que se está realizando cuando se cumplen 121 años de la fundación de la República en mi país, una república que hoy estamos por recuperar y que fue la mejor opción que tuvieron los cubanos en su momento, que tuvo sombras, pero también tuvo muchas luces, y en la que también fueron muy relevantes las mujeres. Las mujeres en Cuba tienen una tradición en nuestra historia de conquistas, incluso pioneras, en el ámbito de los derechos y en el ámbito de los posicionamientos en las estructuras sociales en nuestro país. Yo debo decir por eso, y por eso dedico la presentación precisamente a este acontecimiento tan importante en la historia de mi país, y quisiera, dado que se trata de un tema tan complejo, hay una primera cuestión que decía la senadora, yo estaba reivindicando, escritora, porque voy a hablar desde el ámbito académico, precisamente. No ha sido la experiencia política en el caso de mi país, la realidad es muy diferente, solo que a veces hay una imagen un tanto romántica sobre lo que es Cuba, y hay un discurso muy diferente, oficial, que es el conocido por la mayoría de la ciudadanía, y existe, nosotros decimos, una Cuba real, una Cuba profunda, que desdice mucho en muchas ocasiones ese discurso oficial y esa imagen ciertamente romántica. Y en uno de los temas en que lo desdice, en que se distancia muchísimo, es precisamente en el tema de la corrupción y en el papel que puede desempeñar la mujer en Cuba para confrontar la corrupción, no los delitos, no los problemas menores que existen en la sociedad, porque en eso hay también posiciones de las mujeres
que tienen unos resultados más tangibles. Yo me refiero a la corrupción de alto vuelo, a los delitos de cuello blanco y a todo aquello que trasciende incluso el ámbito financiero para mezclarse y para impactar en la psicología colectiva y en la situación que existe en Cuba, que es una corrupción generalizada que llega a invade todas las instituciones y que además hace años que en la prensa independiente y que algunos expertos han identificado como una situación grave, una situación límite en las condiciones de Cuba, a pesar de que ese no es el discurso oficial, a pesar de que eso no está instalado en el debate público dentro de Cuba, a no ser por la prensa independiente, algunos exponentes en el sector, algunos intelectuales y demás, pero ciertamente es un fenómeno muy preocupante. En los últimos años, el índice de percepción de la corrupción, en el caso de Cuba, ha estado en lugar que muchos podrían decir, hay otros peores. En Cuba siempre el gobierno nos dice eso, ¿no? En otros lugares hay más, el fenómeno es más agudo, puede ser que en otros lugares sea más agudo, pero realmente en el caso de Cuba está en los números, estamos hablando de un índice del 46-45 y continúa incrementándose, lo cual significa acercarse al punto crítico del nivel de corrupción. Y por ejemplo, un indicador que lo puede complementar, que es el barómetro global, en Cuba, bueno, Cuba no ha entrado en los países evaluados, pero tampoco podría hacerlo porque ese depende de la opinión de los ciudadanos y para eso significa hacer encuestas, es decir, los procedimientos son diferentes. Entonces, a esto me refiero para señalar que incluso cuando me hablaban inicialmente de este evento, yo decía, bueno, es que realmente las mujeres cubanas en este momento sí son muchas inspiración y guía para el futuro, pero son las que están en el área, en el espectro del disenso dentro del ambiente político en el país. Porque lamentablemente, si uno va a los hechos reales, usted se puede encontrar que en las principales instituciones que tienen relación con el fenómeno de la corrupción, están situadas mujeres. Es decir, pueden las mujeres en Cuba o el hecho de que haya mujeres es una garantía para que ese fenómeno mejore en estos años, pues lamentablemente no lo es. Y no lo es porque la causa no es el ser mujer o no ser mujer. No lo es porque realmente las causas son muy profundas y están en la propia naturaleza del modelo sociopolítico y económico que impera en el país hace más de 60 años. Es un sistema, es un modelo de sociedad totalitario donde no se presentan ninguna de las condiciones que están probadas internacionalmente como precondiciones positivas para prevenir la corrupción y para enfrentar la corrupción. Esas precondiciones positivas no existen en Cuba. Cualquiera que conozca la realidad cubana, la realidad de fondo, sabe que no existen. Y estamos hablando de división de poderes, estamos hablando de prensa libre. Ya sabemos que en todas partes puede haber problemas con estas cosas, pero no es lo mismo que un sistema totalitario donde el Estado controla hasta la vida personal de los ciudadanos, donde no existe prensa independiente y la que existe vive en condiciones de represión. Existe un solo partido político que es el que está por encima incluso de la Constitución. No existe, es decir, la red institucional está, no solamente está cada vez más debilitada, sino que además hay una pérdida importante de la confianza de la ciudadanía en esas instituciones. No existe una sociedad civil que no sea dependiente de ese partido político o permitida por el Estado, y por eso cuando usted escucha hablar de organizaciones de la sociedad civil cubana, las que está escuchando mencionadas por el gobierno, que son las que son reconocidas, son las que están subordinadas al gobierno. Y cuando usted escucha discursos de, por ejemplo, menciono a vuelo de ejemplo, Ministerio de Finanzas y Precios, Contraloría General de la República, que se estableció desde el 2009, se da cuenta que en esos cargos, como en el Consejo Nacional Electoral, como en la Fiscalía General de la República, hay mujeres en puestos claves, incluso personas que han permanecido, como ocurre frecuentemente en Cuba, que han permanecido por años y por décadas incluso en un mismo puesto.
en un puesto que tiene que ver con la corrupción. Pero también tiene, por ejemplo, entre los negocios oscuros y los escándalos en silencio que han trascendido de corrupción a lo largo de todos estos años, hay mujeres en puestos claves, en instancias que deben enfrentar la corrupción, que están llamadas a eso, por la propia Contraloría, por ejemplo, y también lo hay en un emporio, en un holding enorme que controla la economía, una buena parte de la economía cubana, de la que realmente da rédito, pero que no rinde cuentas. No rinde cuentas ni siquiera al Estado. Es como una segunda economía o un segundo país. Y ahí hay también numerosas evidencias e investigaciones que se han hecho independientes sobre fenómenos de corrupción que son evidentes a lo largo de los años. Entonces, es decir, el fenómeno es mucho más complejo por esa razón. Ahora, si usted va a el discurso del gobierno, hay un compromiso con la lucha contra la corrupción y sobre todo desde la segunda mitad de los años 2000, de la primera década de los 2000, al calor de la aprobación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y del el establecimiento del Día Mundial contra la Corrupción, etcétera, convención que Cuba firmó y ratificó en 2005 y 2007 respectivamente, pues al calor de todo esto se han tomado una serie de medidas tanto desde el punto de vista ejecutivo como, digamos, legislativo. Desde el punto de vista estructural, digamos, bueno, en esos años es cuando se crea en el 2009, unos poquito después, la Contraloría. Pero usted puede escuchar discursos, planteamientos de estas personas que están dirigiendo estas instituciones hablando de la ley de la Contraloría y del trabajo de la Contraloría, que incluso a pesar del silenciamiento y de no rendir cuentas en sus propios informes, uno puede advertir que hay fenómenos de fondo que no se están diciendo. O sea, hay un combate abierto a las ilegalidades, los delitos, pero los que están a nivel de la ciudadanía, que no es la corrupción en el entendido que estamos evaluando, de ilegalidades, de actos específicos, de indisciplinas, por ejemplo, que también se le identifica de esa manera, pero no se llega al fondo, porque en Cuba, si todo depende del Estado, es muy fácil que las personas asocien que cuando usted ve negocios turbios en los niveles de base, esa es una cadena que sigue hacia arriba, pero a la cual no se llega. No se llega en las investigaciones porque en el discurso oficial y hasta en cierto modo en la manera en que se repite ese discurso dentro de la sociedad y en los medios de comunicación, que todos son del Estado también, se habla de racionalidad política, discrecionalidad informativa, no darle armas al enemigo. Y esto es típico de los modelos totalitarios que derivan del estalinismo. Es decir, Cuba no es una excepción en ese sentido. Así ha ocurrido en países que han tenido modelos de estas características, porque el Estado, al controlarlo todo, obviamente genera una nueva clase, una clase política que vive para sí misma y que realmente genera todas estas. Ahora, ¿dónde está? Sí, voy a cerrar, muchas gracias. Haces bien porque los cubanos hablamos mucho. Solamente quería cerrar diciendo, sin embargo, como le decía a la doctora Elena Larrinaga en un primer momento, sin embargo, el lema central de este evento, las mujeres como inspiración y guía para el futuro, hay toda un área de disenso en Cuba, un activismo, hay mujeres líderes en el sindicalismo, líderes, todo eso al margen de la ley, obviamente, del gobierno, líderes también en la lucha por la liberación de los presos políticos, porque en eso tenemos récord, presas políticas que son líderes incluso de organizaciones en América Latina, de mujeres precisamente, y que son líderes dentro de Cuba, de la red femenina y de muchísimas otras formas asociativas, y hay una campaña permanente de lucha por la liberación de los presos políticos, dentro de los cuales hay muchísimas mujeres que están hoy, incluso algunas de ellas, protagonizando actos verdaderamente heroicos y que son de diferentes estratos de la sociedad. Es decir, el papel de la mujer es incongruente en relación con la corrupción en Cuba, pero al mismo tiempo es muy coherente con el contexto y lo que ese contexto permite. Por eso, sí, la mujer cubana es inspiración y guía para el futuro del nuevo proyecto de país que estamos por construir
y la nueva república. Muchas gracias. Gracias a ti, Ivette. Y bueno, le damos sus 10 minutos a Andrea Ojeda. Bueno, primero saludar, querida Patricia, Nidia, Lorena, Ivette. Qué difícil hablar después de una escritora. Qué difícil hablar después de una escritora que tiene su estructura tan clara y a quien está en un pueblo que admiro mucho, las mujeres cubanas. Hace pocos días atrás, UPLA apadrinó a 137 mujeres presas políticas, las cuales las vamos a ayudar dentro de todo Latinoamérica, Caribe y España, y vamos a transparentar sus casos, y vamos a acompañarte también, Ivette, en esa lucha desde fuera, desde los distintos países, pero con toda la fuerza de mujer. He cambiado totalmente después de escuchar a Lorena, después de escuchar a Ivette, la estructura de todo lo que iba a decir. Yo creo que me voy a tener que cambiar un poco y mover a lo que enfocarme un poco dentro de lo que ustedes estaban, porque yo principalmente creo, primero que nada, que las mujeres somos articuladoras de lo posible y gestoras de lo imposible. Siempre digo lo mismo, porque somos fantásticas, tenemos una esencia que nos hace como mujeres capaces de hacer muchas cosas y cumplir distintos roles. Pero para participar en política, para estar en los lugares donde está la toma de decisiones, tenemos que tener distintas oportunidades. En Chile se dio hace un tiempo atrás cómo fomentar la participación femenina dentro de los distintos aspectos del quehacer, tanto de gobierno como en las empresas. Y para eso se creó la cuota de género. En algún momento no estuve de acuerdo, porque yo creo que las mujeres somos capaces por nosotras mismas, pero después me di cuenta, y aquí una reflexión, de que tenemos que tener oportunidades y ir creciendo, porque decíamos primero, ¿por qué no participan las mujeres? Porque no hay espacios, porque no se generaban los espacios, y esto nos permitió tener un cierto espacio y ir creciendo. Hoy día nos hemos ganado un lugar, y un lugar que ya teníamos hace tiempo, digamos, que lo teníamos merecido, digamos, pero la verdad que estas cuotas que nos permiten cierta equidad en los lugares de la toma de decisiones, por ejemplo en Chile, tanto en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados, y en la futura Constitución se está viendo también cómo ver la paridad de entrada y de salida, cosa que ha sido un poco confusa. No sé si ustedes saben que estamos en un proceso de constitución, de cambio de constitución, y para eso se eligieron hace poco los nuevos consejeros constituyentes. Esto ha sido de mucho revuelo, digamos, porque la verdad nosotros estamos pasando en Chile y en América Latina, ya hemos de poner un poquito más política. Cuando Lorena hablaba del fortalecimiento de las instituciones, y también Ivette hablaba de las instituciones y cómo caían las instituciones, cuando caen las instituciones cae la democracia. Y todas las mujeres que estamos acá creemos en la democracia. Una democracia firme, una democracia activa, una democracia sana, tiene instituciones sanas. Y cuando nos pasa un fenómeno tal como estamos viviendo en América Latina, este populismo que ha ido izquierdizando, digamos, los países, ha ido avanzando a través de estas causas masivas populistas, atrayendo a la gente, ahí las mujeres también tenemos un rol importante, porque nosotros como somos agentes de cambio, y nosotros somos articuladoras, podemos generar otras opciones. ¿Y por qué les digo generar otras opciones? Y ahí me junto y vuelvo a nuestro tema principal, la corrupción. No podemos hablar de corrupción si nos hablamos de la transparencia. Y nosotros necesitamos transparencia. Y la verdad que un freno del populismo es fortalecer las instituciones. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los partidos políticos, de los cuales yo soy vicepresidenta de uno grande acá en Chile, del que era más grande en Chile, ahora estamos ahí como en segundo o tercero después de las últimas elecciones. Después hablaremos de la parte más política, pero decirles que en esa parte nosotros tenemos como mujeres una tremenda responsabilidad. ¿Cómo frenar el populismo que tanto nos invade y que nos hace tan mal en nuestros países? Y es a través del fortalecimiento de las instituciones. Y uno de los temas más complejos para hacer ver a la gente que nuestras instituciones son más sanas es la corrupción. Porque dicen, bueno, nosotros votamos por aquel partido, de izquierda, derecha, lo mismo, pero hay gente corrupta, y siempre nos hablan de la corrupción. ¿Cómo nosotros como mujeres podemos ver eso?
nosotros tenemos que tener nuestras posturas firmes, nuestros ideales claros, ser transparentes, lo que decimos sea concordante con lo que hacemos. Y ahí me saco el sombrero, Lorena, con todo el trabajo que tú has hecho en el Congreso colombiano, que también es difícil, ¿verdad? Después de los últimos acontecimientos también. Y Beth, contigo, y con todas las mujeres que están acá, porque si están acá a esta hora, un día sábado, es porque están involucradas, es porque les importa, es porque son aportes en sus distintos países, es porque quieren aportar, quieren saber más. Y eso para mí, como política, eso es muy importante, porque nosotras debemos ser agentes de cambio. Y la verdad que para mejorar los resultados tenemos que también generar nuevas líderes, porque no puede quedar en nosotras, somos primeras en muchas cosas, y eso me enorgullece cuando lo escucho, soy la primera en tal institución, soy la primera en tal comisión, yo soy la primera mujer vicepresidenta de UPLA de mi país, y me siento muy orgullosa de aquello, pero recordar un poco lo que le dijo la mamá de Kamala Harris, cuando Kamala Harris le dijo, mamá, soy la primera vicepresidenta mujer afroamericana de Estados Unidos. ¿Y saben lo que le dijo la mamá? Y eso lo he repetido varias veces en algunos países que me ha tocado ir como vicepresidenta de UPLA. La mamá de Kamala Harris le dijo, qué bueno, pero preocúpate de no ser la última. No la alabó, no la ensaltó, sino preocúpate de no ser la última. O sea, nosotros tenemos que generar un legado. Nosotras como mujeres en nuestros países tenemos que generar nuevos líderes. Tenemos que ser generosas, tenemos que ser articuladoras. Y generar nuevos líderes también significa transparentar qué es lo bueno, cómo se hacen las cosas de una manera correcta. Porque si nosotras actuamos de una forma correcta, créanme que la corrupción vamos a hacer un granito de arena para ir bajándola, para ir disminuyéndola, y para que vuelvan estas instituciones a ser fuertes, y de esa forma tener unas democracias más fortalecidas, mejores para nuestros países. Vamos a disminuir el populismo, y por Dios que vamos a ser agentes de cambio en nuestros países, y en todo lo que es Latinoamérica, Caribe, España y tantos otros países que podemos llegar. Yo agradezco al espacio GSP Woman, agradezco a Nive, a quien conozco hace mucho tiempo, Legado a las Américas, y decirles que en UPLA también hay un centro, una parte, un estamento de mujeres muy importante que se está moviendo, como lo que estamos haciendo en Cuba y como lo que estamos haciendo, digamos, en nuestros países. Es sumamente importante instancias como esta, tenemos que ir generando instancias como esta. Lo que pasó en Ecuador, Dunia, tú que eres de Ecuador, hace poco tiempo con el presidente Lasso, no es menor. Nosotros tenemos que estar involucradas más allá de las fronteras de nuestros países, porque como mujeres involucradas en política, y que nos gusta estos temas, y que somos sociales, y que tenemos el gen de la preocupación por el otro, porque todo partió porque nos preocupamos por el otro, ¿verdad? Tenemos que cuidar la sanidad de, sobre todo, nuestras políticas. En lo que pasó con el presidente Lasso, yo me involucro mucho con las democracias de otros países, estudio mucho el movimiento, cómo se están dando los movimientos en estos últimos tiempos, y la verdad que es bastante preocupante, y nosotras tenemos un rol que cumplir. Yo lo que les pido a cada una de ustedes es que sigan participando, que sigamos siendo agentes de cambio, que sigamos siendo articuladoras de lo posible y gestoras de lo imposible, porque a través de nosotras, las mujeres, podemos hacer el cambio que se necesita. Gracias, Patricia. Gracias a ti, Andrea. Es muy interesante el tema que estamos abordando, ¿ah? Y qué bien definido. Por ahí también lo decía Elena, agentes de cambio y articuladoras. El modo original dice que pueden tener un cierre de 5 minutos. Quizás puedan abrir las tres, senadora Río, Ivette y Andrea, sus micrófonos, quizás para conversar estos 5 minutos. Doy la palabra a la senadora Río. Bueno, oye, de verdad, escuchándote, Ivette, escuchándote también, Andrea, definitivamente estos elementos nos llevan a que los retos en la participación política sean unos retos que también los prioricemos dentro de las acciones que en los diferentes escenarios hagamos.
De nada sirve, yo tengo siempre un líder religioso, me decía, un mensaje, un consejo a mí, me decía, de nada sirve estar en los muros de palacio con pancarta gritando si adentro de palacio otros u otras están tomando las decisiones que te afectan. Y siempre tenía 14 años, 15 años, y siempre me motivó a la importancia de preparar, de tener la competencia, la preparación y también la visión, como lo decías tú, Andrea, articulación, entender que hay un liderazgo per se, que no es que me lo den ni las universidades, ni las redes, ni el Congreso, nace de acá. Si aquí no me convenzo, primero, que soy la responsable de iniciar esas acciones de cambio, de nada sirve tener todas las herramientas o los elementos al frente, porque se van a perder o desaprovechar las oportunidades. Claro, sé que en América Latina tenemos diferentes situaciones políticas y democráticas, aunque son muy uniformes en la mayoría. Sin embargo, tenemos unas oportunidades valiosas y creo que como mujeres tenemos que articularnos, como tú lo decías, articularnos mucho. Las redes, yo hoy es la primera vez que tengo el contacto con GPW, no había tenido la oportunidad, estaba revisando los antecedentes, revisando también. Paola, si estás ahí, gracias Paola por involucrarme, pero solo les quiero decir que cada vez que nosotros logremos estas conexiones, que no son conexiones de coincidencias y no disidencias, es porque vamos a dar pasos certeros. Y creo que en este tiempo debemos dar pasos certeros, no ensayar. Tenemos que llegar, incidir y ayudar a cambiar. Solo eso como de cierre de mi participación y de verdad, muchísimas gracias y muy honrada de poder estar compartiendo con unas mujeres poderosas y espectaculares como las que estoy escuchando. Tremendas todas, además. Ivette. Bueno, gracias, muchas gracias. Yo, primero que todo, felicitar las experiencias que he escuchado, son maravillosas. Andrea y la senadora Lorena, realmente es muy útil y yo creo que si tenía grandes expectativas con el evento, la realidad supera al tener la oportunidad de compartir en un panel que realmente me parece una combinación perfecta. No sé si usted pensaron en eso, pero es una combinación perfecta y lo agradezco muchísimo porque realmente es un tema que merece la mayor atención. Yo creo que es cuando se habla de los problemas globales, se piensa en otras cosas y sin embargo la corrupción es un fenómeno que nos afecta desde todo punto de vista a cualquier sociedad. Por eso es que es tan importante, yo creo, intercambiar experiencias, ver lo que podemos hacer incluso en condiciones tan difíciles como las de Cuba, que yo decía, para nosotros el escenario que tenemos es tan complejo que existe un consenso en el sentido de que la corrupción no es la corrupción es imposible que se resuelva en las condiciones que tenemos hoy. Hay que resolver el cambio de sistema, el cambio de modelo de sociedad, porque ese modelo de sociedad, si la corrupción se ha asociado hasta con la noción de tribu que tiene el ser humano y que no hay gobierno que sea infalible en tal sentido, precisamente por eso se necesitan contrapartes a los gobiernos. Entonces, un modelo que no tiene vocación de transparencia, que no rinde cuentas, que no hay división de poderes, no tiene condiciones mínimas para que se puedan, y hablo de mínimos democráticos incluso, para que estos fenómenos se puedan dirimir y se puedan discutir públicamente y se puedan solucionar. Por eso, si la corrupción es parte de, muchas mujeres en Cuba estamos empeñadas en resolver el problema mayor para que todo lo demás pueda tener un curso. Eso es lo único, es decir, la situación que vive Cuba es lo único que puede explicar que haya tanta tolerancia hacia los funcionarios corruptos y hacia esa nueva clase y que tengamos tantas mujeres valiosas tras las rejas. Aprovecho para agradecer particularmente a Andrea las palabras de solidaridad y lo que están tratando de hacer las mujeres fuera de Cuba para apoyarnos en esto, porque hay otras también intelectuales como yo que hemos dicho en los últimos años, ya no basta solo con escribir, senadora. Desgraciadamente ya no basta solo con escribir, hay que ser más proactivo, porque de lo contrario perdemos el país y con eso perdemos todo.
Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a las organizadoras. Un gusto tremendo poder escucharlas en el panel y bueno, todo el éxito del mundo y cuenten siempre con las cubanas. Muchas gracias. Gracias a ti, Ivette. Andrea, vamos contigo. Sí, bueno, quiero finalizar también, bueno, un tremendo honor poder haber estado compartiendo este panel con Lorena, con Ivette y con todas las invitadas, las expositoras que vienen en las próximas mesas. Bueno, cerrar diciendo que sabemos que la corrupción es una enfermedad. Es una enfermedad que nosotras tenemos que capturar, que tenemos que comenzar a sanar, y digo comenzar porque se han hecho muchos intentos y la corrupción va a presentarse de distintas maneras, hasta cuando aceptas un regalo. Por eso hay que ser transparente, y por eso yo decía en un momento que la transparencia va con la corrupción, va pegada con la corrupción, porque debemos ser transparentes en nuestras acciones, transparentes en nuestras conductas, en nuestras líneas ideológicas, no Se quedó pegada. por tener más votos o por acercarnos más, vamos a cambiar nuestras posturas, porque créanme que eso también alienta a que no podamos parar esta enfermedad que para mí es la corrupción. Y también lo que decía Lorena, de hacerse cargo, y lo decía Ivette también, hagámonos cargo, no el que hay que hacer esto, hay que hacer, no, hagámoslo. Hagámoslo. Las mujeres hoy día no solamente deben estar presentes en el Ministerio de la Mujer o todas aquellas formas de gobierno o las partes donde están involucradas las mujeres. Las mujeres hoy día podemos estar en economía, podemos estar en minería, podemos estar tomando decisiones desde todos los ámbitos. Nosotras no hay nada que nos impida hacerlo, solamente tenemos que tener la voluntad y la oportunidad. Dicen que hay que juntar la oportunidad con la suerte, y yo digo que hay que juntar la oportunidad con la preparación. Y hoy día estamos preparadas para poder enfrentar todos aquellos desafíos que se nos vienen, no solamente en nuestros países, sino como aporte a toda Latinoamérica y como aporte para tener para siempre nuestras democracias sanas. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias, Nidia, un abrazo grande, Ivette, un abrazo grande, Lorena. Que Dios me las bendiga a todas y seguimos en contacto. Gracias. Y cuenten con esta chilena para lo que necesiten. Y sí, sin duda ha sido un panel bien especial y diverso, como señalaba Andrea e Ivette. Estaba leyendo los chats, hay hartos saludos para todas, sobre todo el de la solidaridad, ¿no? Sororidad también que hay hacia Ivette. Destacar lo buenas oradoras que han sido todas, sobre todo en la parte y pertinencia de este tema que llega a todos los países, por sobre todo a Latinoamérica. Leía con atención la encuesta que daba a conocer, ¿verdad? La senadora. Nosotros a través del chat, y lo habíamos dicho de inicio, nos tenían que llegar algunas preguntas y no nos llegaron preguntas, solamente las felicitaciones y saludos que estoy dando a conocer. Pero cuando nosotros mandamos los registros de inscripción llegaron preguntas y esa es la que les voy a realizar, tratando de interpretarlas un poquito. A ver. Para Ivette, ¿qué responsabilidad y acción podrían hacer las mujeres, especialmente como educadoras, para enseñar en las aulas frente al mal de la corrupción y lo que es una buena ciudadanía? Me imagino que esta pregunta está centrada a tu pueblo, ¿verdad? Al pueblo de Cuba. ¿Cómo poder fortalecerlo en ese espacio, Ivette? ¿Va a ser ¿Ya respondo o va a ser una ronda? No. Ya puedo responder. Sí, la educación es clave. Lo que ocurre es que una de las características del modelo cubano es que la educación también es 100% del Estado. Y, por ejemplo, nosotros tenemos una problemática muy seria en términos de cultura cívica. Si cuando usted accede a los indicadores de instrucción, por ejemplo, se va a encontrar que generalmente los niveles de instrucción son bastante altos dentro de los países del sur, en el caso de Cuba. Pero cuando hablamos de cultura cívica, estamos hablando de una problemática, por ejemplo, muy seria que tiene
que tiene Cuba, porque la educación cívica desapareció de los planes de estudio, porque la educación, al ser totalmente estatal y estar dirigida por un partido político, pues obviamente está más enfocada hacia los intereses políticos que hacia una formación de ciudadanía, de una ciudadanía responsable, por ejemplo. Eso es lo que explica que usted se puede encontrar, es decir, hay una anécdota en Cuba que es famosa en un acto público en que se gritó abajo los derechos humanos, y se dice, pero ¿cómo es posible? Es posible. Es posible porque la educación ha estado más enrumbada hacia el adoctrinamiento para responder con lealtad a un sistema político que a la formación de ciudadanos conocedores de sus derechos, de sus deberes y que puedan actuar en la sociedad. Entonces, el tema de la corrupción es un tema tabú. Agradezco la pregunta porque el tema de la corrupción no está situado en la agenda pública, a menos que el gobierno lo propicie para hablar de un delito a escala de la ciudadanía, por ejemplo, donde las personas, y esto es una de las consecuencias que tiene la corrupción al nivel que está, que es que para las personas, incluso muchas cosas que son consideradas delito, para muchas personas no lo es. Es una respuesta a la corrupción que existe en las alturas. O es, como decía un intelectual muy simpático, muy bueno, muy simpático nuestro, que decía, el problema es que la gente no asume muchas veces el robo como robo, sino como una especie de redistribución de la riqueza nacional, porque es que todo es que está tan generalizado y es un fenómeno muy serio, que ha hecho mucho daño a la sociedad y en el que de todas maneras la corrupción con responsabilidad a altos niveles realmente nunca sale a la luz, por lo que yo decía de la racionalidad política, el no darle armas al enemigo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que hace es encubrir a una clase política que es realmente la corrupción que hace un terrible daño al país. Entonces, el maestro, el profesor, pudiera desempeñar un tremendísimo papel en este ámbito, pero ese no es un tema que está situado y los planes de estudio con las orientaciones de clase tienen que seguir patrones que son bajados, como decimos en Cuba, a los profesores, al claustro de profesores. Y usted tiene que hablar en los términos, les puedo poner como ejemplo, entre los tantos problemas que yo tuve, porque en la universidad hay un margencito más que igual tiene consecuencias, pero hay un margen más de maniobra del profesor y que a mí me decía, tú puedes pensar lo que tú quieras, pero en un aula de este país tú sabes lo que tienes que decir en un aula. Y eso es una discusión que al final o estás o eres parte del sistema o te evades y estás siempre en una cuerda floja hasta que te sales, porque es la única manera. Entonces, lamentablemente ese es un tema tabú, ese tema no está colocado en la agenda. Y si lo está, es para repetir el discurso oficial de que tomamos medidas para prevenir. Prevenir significa que no existe, ¿no? Exacto. Para prevenir o para generalizar las buenas prácticas implementadas, lo cual quiere decir que estamos muy bien. Gracias, Ivette. Oye, es tremendo tu aporte, creo que nos da para hacer solamente un panel dedicado a Cuba en el futuro y sobre todo de que puedas tener esta vitrina, ¿verdad? Y de ver cómo nosotras de poder aportar y seguir aportando, ¿verdad? Dentro de esta organización. Andrea, esta pregunta es para ti. A ver, dice, generalmente se acota el índice de la corrupción al abuso del poder para beneficio propio o de grupos en la política. Y acotaré esto solo en los liderazgos. ¿Cuál es el alcance de la corrupción en el servicio civil en toda su extensión? Me imagino que esto va radicado a Chile, pero también desde tu experiencia en UPLA, quizás puedas globalizar, ¿verdad? Esto, siendo una respuesta un poquito breve, pero estamos con los tiempos, por favor. Ya, bueno, breve, pero voy a tratar de acotarlo lo más posible. Bueno, la corrupción en el servicio civil tiene un impacto perjudicial en la eficiencia y en la legitimidad de cualquier gobierno. La corrupción, cuando ya llega al gobierno, lo hace totalmente ilegítimo. Y el alcance de la corrupción en el servicio civil, por ejemplo, abarcaría desde los sobornos y nepotismo, la contratación y la promoción
hasta el desvío de fondos públicos, el abuso de poder para obtener beneficios personales. Aquí hay una autora femenina, la Rose Ackerman, que toca muy bien, digamos, este punto. Porque, ¿qué es lo que entendemos? Y lo dijo Ivette recién. ¿Qué entendemos por corrupción? No todos entienden de la misma manera que es corrupción. Y ahí es donde ya estamos mal. Porque algunos dicen, bueno, si yo ayudo a Juanita a llegar a determinado lugar, no es corrupción. Pero si Juanita pasa por encima de Patricia, por encima de Dunia, por encima de Graciela, por encima de Nidia, que tienen tremendos currículos y tienen una tremenda carrera, me cuestiono yo, ¿es corrupción o no? Entonces, debemos tener ciertos límites, hasta dónde, o desde dónde. Para mí, la verdad, que cuando hay este tipo de sobornos, tú que vives en Chile, Patricia, has visto ahora lo que se ha dado, lamentablemente, en algunos municipios, por temas de licitaciones, no sé si en otros países se llamará de distinta manera, pero son empresas que postulan a determinados trabajos dentro de un municipio y para otorgárselos tienen que competir con otras empresas. Bueno, y se ha dado el caso ahora, ha salido muy fuertemente, de empresas que han pagado a determinados funcionarios para otorgarse esta licitación, otorgarse el derecho a ser esta empresa la que finalmente ejecute el trabajo dentro de determinados municipios. Eso nos hace pésimo y volvemos a la enfermedad de la corrupción dentro de la democracia, porque al final no indican solamente a la persona, sino que al partido que pertenece esta persona, al lado izquierda o derecha que pertenece la persona, y aquí caemos todos, aquí entramos todos, y no todos somos corruptos, ni en la izquierda todas las personas son corruptas, ni en la derecha chilena son todos corruptos. Entonces, cuando la corrupción ataca de esta manera, y sobre todo hace ilegítimo tanto al municipio y en la parte civil al gobierno en general. Así que para mí esa sería mi respuesta lo más acotada que puedo, porque si no nos ponemos a hablar de distintos actores, de distintas formas de ver la corrupción, pero la verdad que cada persona la ve en forma distinta y cada país la toma en forma distinta. Quizás pagarle a un carabinero o a un policía de algún país para evitarse un parte automovilístico no es corrupción, para mí sí es corrupción. Desde ahí, desde lo más chiquitito hasta lo más grande. Es un temón este. Finalmente, la última pregunta para la senadora, porque nos pasamos en el tiempo. Pero igual, con mucho cariño, vamos a escuchar su respuesta, obviamente. Senadora, en muchos países las mujeres no integran los organismos del Estado para el control de los dineros públicos. Y el mal uso de ellos acerca del control de las declaraciones y riqueza de los gobernantes. Esto va enmarcado dentro de su país, evidentemente. ¿A qué piensa que se debe esta situación? No, pero en Colombia, en este momento, ya hay un marco legal que establece que los servidores públicos, independientemente seamos hombres o seamos mujeres, tenemos por ruta de transparencia en prevención de corrupción hacer públicos de manera periódica la información de nuestros bienes, nuestros ingresos, nuestras rentas. Entonces sí hay unos mecanismos, llamémoslo, de control desde el mismo gobierno, desde la transparencia, desde la misma, aquí se llama la línea del servicio público, función pública, que nos da unos plazos de ley, hay unas normas que establecen unos informes periódicos que como servidores públicos debemos hacer frente a los recursos, que va encaminado a poder visibilizar si un funcionario que llega con un patrimonio de 500 millones en mi país, después de 2 años termina con un patrimonio de 2.000 millones en mi país. Entonces sirve también como un mecanismo de seguimiento o de veeduría a la ciudadanía y a las demás instancias interesadas en verificar cómo quienes estén en cargos de toma de decisión y de manejo de recursos no se están valiendo de esos recursos para enriquecimiento personal o propio. Gracias, senadora. Voy a dar un saludo especial que hace Grisel Pereira. Dice, excelente todo lo que han expuesto. Fui diputada suplente en Uruguay en los últimos periodos del gobierno del Partido Nacional. Estoy totalmente de acuerdo con todo. Felicitaciones y un abrazo. Gracias a ti
Grisel, por participar en esto. Se nos hizo corto, sin duda quisiéramos estar toda la tarde, pero quedan 2 paneles más. Por mi parte les doy los agradecimientos, las felicitaciones a Nivia Piso por también invitarnos a ser parte de esta conferencia continental de mujeres guías para el futuro, y agradecerles a todas porque logramos mantener la audiencia que esperamos siga así para los próximos paneles. Muchas gracias, Andrea y Betsa, senadora Río, y gracias a todos, nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.